Nada, damos paso al doctor Caio Vilanova, que nos va a presentar una actualización y la utilidad de las guías Bonrats. Es que el doctor, bueno, doctor Vilanova, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a- por la presentación y evidentemente una vez más agradecer a Salva la invitación en participar en esta sesión. Bien, vamos a ver lo que supone un poco, yo creo que es un despropósito lo que está sucediendo con el Bone Rats. Todos tenemos claro que para que una guía se implemente y se utilice, lo que está claro es que tiene que estar estandarizada y tiene que ser universal. Pues evidentemente de aquí mi título de que supone un reto, porque no solo hay una guía, sino que vamos a ver que hay varias guías, con lo cual difícilmente algo se puede implantar si no hay un consenso. Y esto es lo que está sucediendo con una guía para interpretar una lesión ósea, que esto es lo que debería ser el Bone Rats. Con lo cual, voy a describir, bueno, describir no, es simplemente alistar, porque el objetivo no es analizar los distintos Bone Rats, y lo que sí que me voy a centrar es en los dos RATs que considero que son útiles y aunque son con el mismo nombre, pero el objetivo es claramente muy distinto. El Bone Rats, que se estableció, que fue de los primeros, hace aún no 3 años, de la Sociedad Osteomuscular Americana, que la situación es ante una lesión que detectamos en cualquier análisis de un TAC o de una resonancia por cualquier objetivo. Es decir, no tiene que ser ninguna ni resonancia osteomuscular ni TAC osteomuscular. Es decir, que cualquier estudio de TAC y resonancia que nos encontremos con una lesión ósea, este es el Bone Rats que nos permite decidir qué hacemos con esta lesión o qué es esta lesión. El segundo escenario es ante una radiografía simple y detectamos y vemos una lesión ósea. ¿Cómo analizamos y cómo decidimos qué es la decisión final y cómo manejamos esta lesión ósea en una radiografía simple? Y este Bone Rats, que tiene el mismo nombre, hace tan solo un año, poco más de un año, que el comité de la ACR, que es la mayoría de los RATs que se han desarrollado con la ACR, este Bone Rats, que voy también a describir. Todos sabemos que cualquier RATs, el objetivo que persigue es unificar terminología en la descripción de las lesiones, proporcionar unas categorías en cuál es el grado de sospecha de una determinada enfermedad que analiza los distintos RATs, proporcionar y desarrollar unos algoritmos que me permitan determinar, en el caso que la mayoría son en base a distintos cánceres, qué riesgo de malignidad, proporcionar unas plantillas para realizar unos informes estructurados y, evidentemente, el objetivo final es que mejoremos y que unifiquemos la comunicación entre nuestro informe que proporcionamos, esta conclusión, y que el clínico sepa claramente qué es lo que debe hacer con este paciente que nosotros hemos informado. Este es el objetivo final de una guía estructurada RATS de cualquier, de cualquier tipo. Por supuesto que todo esto hace que mejoremos el manejo de los pacientes. Este es lo que persigue cualquier guía RATS. Y guías RATS, fijémonos que todos conocemos porque hace 30 años que se desarrolla la guía BIRATS. Y fijémonos que desde la guía BIRATS, con varias versiones, por supuesto, pero pocas se han implantado. Por algún motivo será. Y aunque se han desarrollado y en los últimos años, pues probablemente la segunda que está más implantada, pues es el PIRATS, por ejemplo, pero hay otras guías que se han desarrollado, que están en fase de desarrollo, que se han implantado más o menos, por ejemplo, la guía TIRATS, que últimamente también está bastante implantada, y hay algunas otras que se están implantando, aunque con mucha dificultad. Es decir, por algún motivo será, pero son guías que se han desarrollado estandarizadas y unificadas. Es decir, que solo
hay una guía PIRADS, solo hay una guía evidentemente PIRADS, pero no hay distintas orígenes ni distintos comités de distintas sociedades que han desarrollado. Pues bien, esto es lo que está sucediendo con el Bone Rats. Es decir, que hay distintas guías desarrolladas y no solamente, fijémonos que hoy en día hay 6 guías y fíjense que los últimos 3 años, es decir, la primera guía Bone Rats que se describe en el año 2021, que es la guía, en este caso, para lesiones óseas, el Bone Tumor Imaging, con 4 categorías, pero difícilmente se puede implantar cuando requiere que esta lesión ósea sea analizado tanto por TAC como por resonancia. Es decir, que esto poca viabilidad nos podrá evidentemente proporcionar. La segunda guía, Osseous Tumor Rats, con 6 distintas categorías y el análisis debe ser en resonancia magnética que puede complementarse con radiología simple. La tercera guía, que es la que voy a describir, que con el nombre Bone Rats, en el escenario de una lesión ósea detectada en cualquier estudio de TAC o de resonancia. O uno o lo otro, vamos a ver que vamos a seleccionar distintos algoritmos. A continuación, se describe una nueva guía, como podemos ver en el 2022, con 8 categorías y, en este caso, con análisis de radiología simple. Y aparece en octubre del 2023, hace un poco más de un año, la ACR, es decir, el comité que prácticamente ha elaborado la mayoría de los RATs que están descritos, describe el Bone Rats, que también voy a analizar, porque analiza y proporciona 4 categorías finales para el análisis de radiología simple. Y hace tan solo 2 meses, una nueva guía, que tampoco, evidentemente, no voy a describirlas, y bastante confusa. Tampoco me he dedicado el tiempo porque ya me ha parecido que una lesión que requiere o analizarse en TAC, resonancia, radiología simple, bastante confusa cuáles son los criterios para llegar a esta final, al manejo final con estas 4 categorías. Es decir, fíjense que en poco más de 3 años, difícilmente, o la complejidad de implantar cualquier guía, si encima se van sucediendo en desarrollar varias guías, con lo cual la unificación va a ser realmente difícil. Todo y así, voy a describir 2 de estas guías que tienen el mismo nombre. La primera en el escenario de cualquier lesión que detectemos en cualquier estudio de TAC o resonancia, y después la guía de la ACR con valorar, interpretar, informar una lesión ósea en radiología simple. El primer escenario, y es la primera guía Bone Rats de prácticamente hace aún no 3 años, que está toda la guía publicada en el Skeletal Radiology del año 2022, de acceso absolutamente libre, con toda la descripción de esta guía. Y claramente el objetivo es cómo manejamos una lesión incidental en un TAC o en una resonancia. Y este escenario es lo que vamos a tener que decidir, porque hay 3 posibles escenarios que nos encontramos en el día a día que nos podemos encontrar en una lesión ósea, en un TAC o una resonancia. Puede ser que una lesión que claramente ya vemos que no tiene ninguna traducción porque es un fibroma no osificante y ya no debemos realizar ninguna otra actuación, y esto es lo que vamos a proporcionar en esta categoría definitiva en este análisis. Hay otra situación que también la actuación es muy clara, porque una lesión claramente agresiva que requerirá un tratamiento específico o una derivación específica en esta lesión de plasmocitoma. Y probablemente la situación más habitual, es decir, una lesión que de entrada no es claramente o desconocemos claramente cuál es
el diagnóstico definitivo, y entonces aquí es cuando nos debe proporcionar y nos proporciona el Von-Ratz cuál es el escenario o cómo vamos a manejar esta lesión en virtud de los hallazgos, evidentemente, y cómo puede ser esta lesión que de entrada no sabemos exactamente qué puede ser, pero si realizamos o más secuencias o alguna técnica de más o alguna valoración adicional, pues llegamos a la conclusión de que se trata de un resto de médula roja. Con lo cual, nuestro escenario de lesión incidental requiere que al final tomemos una decisión que va a ser en base a 4 posibles manejos. 1, claramente una lesión benigna, ya sea una enostosis, ya sea un encondroma, ya sea un fibroma no osificante. La segunda situación de una lesión indeterminada, pero si complementamos este estudio con o más técnicas o más secuencias y llegamos a una conclusión de que también se trata de una lesión claramente benigna. O que esta misma lesión indeterminada la podemos seguir y vamos a valorar en el seguimiento cuál va a ser la situación definitiva, como puede ser, y que nos puede suceder de forma habitual, una lesión claramente no agresiva, pero en un contexto oncológico, esto nos hace o nos puede hacer que proporcionemos un seguimiento de esta lesión. Y la última situación que vamos a manejar es claramente una lesión o agresiva o sospecha de malignidad o que requiere una actuación activa, ya sea por una lesión de metástasis o incluso una lesión que no sea maligna, pero un proceso infeccioso o un proceso benigno, pero con riesgo de que pueda tener, por ejemplo, una fractura en un quiste óseo. Es decir, tenemos un TAC, una resonancia que estamos informando y nos encontramos con una lesión. El manejo es, o claramente esta lesión es benigna y vamos a proporcionar, en este caso, un Von-Ratz 1, indicando claramente que es una lesión que no hay que hacer nada. La otra, en el otro extremo, vamos a ver claramente que es una lesión sospechosa y que o requerirá una actuación activa o biopsia o un centro de referencia. Y probablemente la situación más habitual es que de entrada proporcionamos una lesión indeterminada, pero en base a este algoritmo que vamos a ver, o hacemos secuencias adicionales o hacemos una técnica de más y vamos a considerar si claramente ya también objetivamos que es una lesión benigna o que hay sospecha de que sea una lesión agresiva, o si no tenemos estas técnicas adicionales, secuencias adicionales, podemos hacer un seguimiento y en base al seguimiento, o si no hay cambios, o si hay cambios, entonces vamos a derivar con distintas actuaciones. Con ello, debemos conocer, evidentemente, qué signos nos proporcionan que una lesión sea agresiva, ya sea ruptura de la cortical, amplia zona de transición, márgenes mal delimitados, reacción perióstica agresiva, componente de partes blandas que requerirá, evidentemente, un estudio histológico. O signos que no haya ni lesión cortical, con zona estrecha de transición, con márgenes esclerosos, que no hay signos de reacción perióstica agresiva y que la lesión esté únicamente a nivel intramedular. Con lo cual, si tenemos una lesión incidental en un TAC, vamos a valorar si esta lesión es hipodensa o esta lesión es mixta o esclerótica, porque cada uno de estos dos escenarios, estas dos situaciones, tiene un algoritmo distinto y si la lesión es en resonancia también, o la lesión es hiperintensa en T1 o es hipointensa en T1. Y en estas 4 distintas situaciones en base a TAC o resonancia, vamos a escoger los 4 algoritmos que proporciona la guía Von-Ratz. Es decir, una lesión hipodensa, siempre vamos a empezar en si hay signos de agresividad. Si no es el caso, vamos a medir densidades, porque si claramente es grasa, evidentemente vamos ya a considerar que sea una lesión lipomatosa, y si no, considerar que pueda ser una de estas entidades claramente benignas, y si no, cuál es la localización de esta lesión, si es cortical, si es medular, y si no es claramente alguna lesión de estas que podemos considerar, entonces
será una lesión indeterminada y valoraremos si podemos hacer más secuencias, más técnicas o vamos a considerar hacer un seguimiento. En el caso de que la lesión sea mixta o esclerótica, como siempre, si hay signos de agresividad, si hay un contexto clínico oncológico, y en el caso de que sea un contexto clínico oncológico, vamos a valorar si hacemos más secuencias, si hacemos más técnicas, y en el caso de que no sea un contexto oncológico, de nuevo, medir densidades, si hay grasa, no hay grasa, si no hay grasa, qué patrón también nos puede estar indicando esta lesión, si hay matriz condroide, si no hay matriz condroide, si puede ser alguna de las entidades específicas, si no es el caso, considerar lesión indeterminada. Esto en el caso de una lesión incidental en TAC, porque si es en resonancia, vamos a ver cómo es la señal en T1. Si la señal es hiperintensa en T1, depende. Si es muy hiperintensa, vamos a considerar una lesión con componente grasa con distintas situaciones específicas. Porque si no es claramente muy grasa, vamos a considerar de secuencias adicionales si se trata de grasa microscópica, con secuencias de fase fuera de fase, y si no es el caso, vamos a considerar el algoritmo de lesión hipointensa en T1, porque en este caso lo que vamos a valorar, si una lesión es hipointensa en T1, ¿cómo es en T2? En T2 puede ser hiper o hipo, porque si es hiper, vamos a ver que no existe algún signo de agresividad en resonancia, porque si no es el caso, vamos a valorar que sea alguna de las entidades específicas y si no, lesión indeterminada. Porque si es hipointensa en T2, de nuevo, signos de agresividad de una lesión hipointensa en T2, como el signo del halo, como si hay realce periférico en el caso de que haya contraste, otras lesiones en otras localizaciones específicas en contexto de cáncer de mama, cáncer de próstata o marcadores en este caso, que si tenemos algún contexto oncológico, vamos a considerar de proceder a más técnicas, más secuencias o hacer un seguimiento y esto nos debe proporcionar el manejo y la categoría definitiva para, si es una lesión claramente indeterminada, y hacer el seguimiento específico. Este algoritmo que nos va a proporcionar en base a, como hemos comentado, TAC resonancia, densidad en TAC o hiperintensidad en resonancia, para las 4 categorías que hemos definido, claramente benigno o claramente sospechoso, y en el caso de indeterminados, si hacemos o complementamos el estudio o hacemos un seguimiento en distintos periodos que nosotros vamos a considerar. Un ejemplo, un TAC de abdomen, pelvis, y hay un paciente que tiene esta lesión en un contexto de que ha sido tratado un cáncer de próstata. Importante siempre en TAC medir las densidades. No es una densidad muy elevada, pero evidentemente, por supuesto que esto no es grasa. Y esta lesión que es esclerótica, que no hay signos claros de agresividad, pero que hay un contexto oncológico de cáncer de próstata, con lo cual ya esta lesión es indeterminada y vamos a considerar o hacemos un seguimiento o probablemente lo más aconsejable en un contexto oncológico que no haya más lesiones, con lo cual deberíamos hacer en este caso o una técnica adicional para valorar el resto del cuerpo. Y sería la opción de hacer una técnica adicional, gammagrafía, y evidentemente el diagnóstico está claro con estas metástasis óseas del cáncer de próstata de esta lesión que se ha detectado en el fémur derecho. Cambiamos de escenario. Ahora es una lesión en una radiografía simple, con lo cual, como vemos, este no es el escenario que acabamos de describir, el bone RATS, y aquí debemos seleccionar el bone RATS, como he comentado, con el mismo nombre, descrito por la ACR, para estandarizar la terminología, para proporcionar una plantilla estandarizada de informe con características específicas radiológicas en radiología simple. Las categorías también son 4, pero en este caso se obtienen en base a una puntuación con unos criterios que ahora vamos a ver.
Y si la puntuación es 1 o 2, será categoría 1, es decir, muy bajo riesgo de que sea maligno. 3, 4, bajo riesgo de que sea maligno, es decir, que va a ser probablemente benigno. 5, 6, lesión que puede ser maligna potencialmente. Y más de 7 en la puntuación que vamos a ir sumando con los criterios en base a los hallazgos radiológicos de radiología simple, claramente y alta sospecha de que sea maligno. Esta es la plantilla proporcionada para definir todos los hallazgos que debemos analizar en una lesión ósea. Por supuesto, desde el tamaño, desde la localización en los distintos ejes, en esta localización epifisaria, metafisaria, diafisaria, intramedular, cortical, cómo es la densidad, cómo es la matriz, y a partir de los márgenes es como vamos a puntuar esta lesión. Porque en base a estos márgenes en la clasificación del ODBI 1, 2 o 3, vamos viendo que la puntuación va sumando. ¿Cómo es la reacción perióstica? Si es o no hay, evidentemente, pero si hay y no es agresiva, o es agresiva, si hay scalloping endostal, si hay fractura patológica, si hay componente de partes blandas y si hay riesgo de fractura. Todos estos hallazgos se puntúan, como vemos, en la puntuación final de márgenes, fractura patológica, reacción perióstica, masa de partes blandas, erosión endostal y contexto clínico oncológico. Y la puntuación final nos determina si hay bajo riesgo de que sea maligna, muy bajo riesgo, indeterminada o alto riesgo de malignidad. Y en base a estas 4 categorías, el manejo en base también con el contexto clínico, que siempre va a ser importante, es decir, no estamos analizando una radiografía simple, estamos analizando un paciente que tiene estos hallazgos de lesión ósea y con este manejo que vamos a determinar en base a los hallazgos y a los criterios que acabamos de ver. La guía proporciona ejemplos, descripciones, para que en base a esta descripción realicemos el manejo en base a los hallazgos que hemos valorado. El ejemplo. Paciente de 34 años con esta lesión dolorosa en la rodilla distal del fémur, central, con márgenes geográficos pero no esclerosos, que configuran unos márgenes de Ludwig 1B, única lesión, sin reacción perióstica, con muy leve scalloping, sin fractura patológica, sin masa de partes blancas. Todo ello hace que se puntúe con 3 puntos por estos márgenes geográficos, pero sin esclerosis, que confieren, como hemos visto, esta puntuación de 3, 4, un grupo 2, de bajo riesgo de malignidad, y debemos considerar en base a los hallazgos, si hacemos seguimiento, si consideramos un estudio histológico, si hacemos una derivación y ante un diagnóstico diferencial de un tumor, evidentemente, que puede tener este diagnóstico diferencial o quistioso aneurismático, fibroma nosificante, un tumor de células gigantes, y evidentemente requiere, y como se refirió, al diagnóstico final de un tumor de células gigantes. Con lo cual, he analizado 2 bone rats que tienen el mismo nombre, pero con escenarios absolutamente distintos. El primero, ante cualquier lesión incidental, que cualquier estudio que estemos informando de TAC o de resonancia, vamos a valorar en este bone rats cómo es la lesión en TAC o en resonancia. Con 4 algoritmos, 2 por cada técnica, 2 de resonancia, 2 de TAC, y cada uno de estos algoritmos siempre con las 4 categorías de decisión final que debemos proporcionar en nuestros informes, y esto es lo que va a decidir cuál es el manejo de los pacientes. Esta guía especialmente no es para expertos en radiología osteomuscular, es precisamente para el radiólogo general que se encuentra cada día informando estos TACs, estas resonancias y con estas lesiones incidentales. Este es el objetivo. Radiólogos generales para informar lesiones incidentales en TAC o resonancia.
El segundo escenario que hemos analizado es esta radiografía simple con una lesión ósea. ¿Cómo determinamos el riesgo de malignidad en base a los hallazgos? Y estos hallazgos nos proporcionan, con este informe estructurado, una puntuación final. La puntuación final determina también 4 categorías. ¿Cuál es el riesgo de malignidad de esta lesión? Y en base a si es bajo o alto riesgo de malignidad, manejaremos al paciente en base a estos hallazgos. Con lo cual, esta es la utilidad de poder utilizar informes estructurados en base a hallazgos unificados y criterios que nos pueden determinar y facilitar el manejo de los pacientes para determinar si una lesión es sospechosa o no sospechosa y cómo vamos a orientar al clínico que recibe nuestro informe para cuál es la actuación que deberá realizar. Y este es el objetivo de las 2 guías que he analizado. Y aunque es otro tema que no tiene nada que ver con el de hoy, pero si alguien está implicado en cáncer de próstata, tiene 3 días intensos en la clínica La Colín de Ginebra, que vamos a realizar un curso muy práctico con lecturas, con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, con biopsias, con terapias focales, con sesiones multidisciplinarias el 12 y 14 de mayo. Y nada, muchas gracias. Y ahora cualquier opinión o cualquier pregunta y podemos comentar el bone rats. Muchas gracias. Muchas gracias, Kai. Yo creo que nos ha aclarado a todos muchísimo qué utilizar, en qué momento y en qué situación. Damos la bienvenida al doctor Cerezal, que se ha unido a la tertulia. Buenos días, Muy buenos Luis. días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé, ¿quieres comentar alguna cosa? Bueno, yo he venido aquí más que nada a aprender. Como todos. He venido más que nada a aprender. La verdad que una charla muy, como siempre cae, muy sencilla, muy clara y nos ha puesto al día de un tema especialmente complejo, como nos explicó, por la gran diversidad de clasificaciones y de intentos de hacer un informe sistemático de hueso que parece que no está resuelto. No creo que haya mucho más que comentar, sino felicitar a Kai porque yo antes no lo tenía tan claro como después de las charlas de Pepe Martel el otro día y la tuya hoy. Sí. Pepe, ¿quieres comentar alguna cosa? Como tú ya tienes muchísima experiencia. Hombre, yo hay una cosa que sí que quiero recalcar, que indudablemente estoy completamente a favor de la aplicación de las 2 guías que ha comentado Kai. Es un horror que haya tantas otras que realmente son farragosas e inútiles, pero yo creo que estas 2 deberíamos de tenerlos todos en nuestro conocimiento para aplicarlas en el día a día. Pero es verdad que la guía de la SSR tiene varios fallos. Y hay un fallo importante que es que no es aplicable en pediatría, que eso, cuando la mayoría de lesiones óseas o muchas van a ser a la pediátrica. Y luego tiene un fallo importante que es que en la valoración del TAC de la lesión esclerótica mide densidades, pero mide densidad de grasa, no mide la densidad de una lesión que es súper frecuente, que es el islote óseo. Con lo cual, cuando un paciente tiene un aneo de próstata y tiene una lesión esclerótica, directamente la clasifica como sospechosa de metástasis, cuando yo creo que ahí debería de incluir que se mida la lesión y que si tiene valores mayores al límite que se decida, 850, 900, lo que sea, pues que se considere islote óseo y se le evita al paciente entrar en una espiral de violencia, que con la guía tal como está sí que entra. Sí, bueno, con referencia, bueno, aprovecho porque hay una pregunta en el chat que la acaba de responder Pepe, la guía Bone Rats de la SSR. Bueno, el título ya lo dice, pero también es una lástima, ¿no? Que no se pueda utilizar, pero la guía Bone Rats de la SSR para lesiones incidentales es para adultos, con lo cual, de nuevo, una limitación. Y no, absolutamente de acuerdo. En el caso que yo he puesto, y lo he puesto un poco precisamente
que también, bueno, no sabía si saldría, pero yo ya lo quería comentar también. Y por esto he puesto la densidad y fijaros que he puesto, por supuesto que no es densidad grasa, pero era importante esta densidad y la respuesta la ha dado muy bien Pepe, que es fundamental la densidad hoy en día en cualquier interpretación. Bueno, como todos sabéis también, yo estoy muy implicado, bueno, como habéis visto en este curso que vamos a hacer, y cada semana en el comité de urología, pues bueno, claro, los informes que están de los TACs de pacientes por de cáncer de próstata que se hacen por cualquier cosa y llegan al comité porque hay un informe de posible metástasis, cuando evidentemente si se hubiera medido, pues rápidamente se hubiera visto que era un islote óseo y como acaba de comentar, con lo cual sería absolutamente casi necesario que esta guía incluyera esta densidad porque esto también haría que hoy en día tuviéramos la facilidad de lesión de islote óseo claramente con estas densidades que hoy en día manejamos y que son absolutamente útiles, con lo cual estoy absolutamente muy, muy de acuerdo con las dos apreciaciones que ha hecho Pepe. ¿Puedo intervenir? Claro. Sí, sí, claro, claro. Y vamos a ver, yo justo respecto a lo de la densidad ósea, yo creo que, porque yo hablé con ellos, porque además creo que tienen un defecto cuando se analiza los artículos que ellos se basan para decir que no tienen consenso, porque no olvidemos que esto es una guía de consenso, no es una guía basada en una serie. Entonces, de hecho, hay una serie relativamente reciente del grupo de Miriam Redela que habla justo de esto, ¿vale? De las lesiones óseas y la diferenciación. Lo primero es que tienen que ser, y esto es muy importante, ojo, porque tienen que ser pacientes no tratados cuando se analiza la densidad ósea. El estudio no tiene que ser con contraste, segunda cosa que hay que establecer. Porque a mí me parece que es muy útil, pero tenemos que pensar en eso, que si el paciente está tratado, ojo, porque cualquier tratamiento puede aumentar la densidad ósea, sobre todo en las quimioterapias, de cualquier lesión, con lo cual de repente puedes estar en el threshold que está entre los 800 y los 950, que es cuando ahí es el problema, o sea, cuando mide 400 no tenemos nadie ningún problema, cuando mide 1500 tampoco tenemos problema y el problema es cuando estamos en los rangos medios. Entonces, en los rangos medios hay que tener eso, que el estudio sea sin contraste, que el paciente no esté tratado ni con factores de estos de EPOs, ni cosas de estas, ni con quimioterapia. Y tercero, que bueno, que siempre ponen dos escenarios que hay que tener mucha precaución al analizar las lesiones esclerosas. Una es que sea un cáncer de próstata, por eso, porque bueno, pues a veces son los que están los casos, ellos que tienen 4 lesiones que son metástasis y que están por encima de los 800 unidades Hounsfield, siempre los 4 son cáncer de próstata, en los cuales te dicen, bueno, que hay que siempre tener un poco de precaución y que tienen que añadir los otros criterios para ser una enostosis, un islote óseo, que es los bordes espiculados, bueno, pues eso, tiene que tener otra vez no solamente criterio de unidades Hounsfield, sino criterios también de imagen. ¿Algún comentario, Luis o Pepe? A ver, en el chat hay algunas preguntas así interesantes. Bueno, yo creo que todos podemos contestar a la misma de forma única. Dicen si los residentes aplican estas guías. Yo creo que es que yo desde luego los míos, yo creo que ni las conocen. Ahora les voy a decir que existen, por lo menos para un acercamiento a la hora de ayudarles a definir si es algo maligno o benigno y familiarizarse con las imágenes. Yo no sé, vosotros, vuestros residentes, ¿las conocen, estas guías? Hombre, yo me preocupo de que la conozcan. Lo que también te digo lo que dije al principio, que esto es casi predicar en el desierto. La inmensa mayoría de la gente no aplica ninguna de las dos guías.
Aunque yo creo que últimamente, con lo pesado que somos algunos, como Eva, el propio Cayo, yo, de incidir en la guía y sobre todo lo de la placa simple. La placa simple es algo increíble, que todavía estemos intentando pelear para que la placa simple se introduzca en el algoritmo de la lesión ósea. Me parece alucinante. Y de hecho hay un problema de fondo que no vamos a entrar aquí, pero es que vienen los residentes a rotar con nosotros y le pongo una resonancia de rodilla y la saben informar perfectamente. Le pongo una radiografía de rodilla un poco complicada y no lo saben hacer, ¿no? Entonces, tenemos un problemón con la placa simple importante, ¿eh? Y luego yo pienso que entre todos tenemos que hacer una labor de difusión de la guía, de poner en conocimiento que no son perfectas, pero estas dos que se están comentando hoy, yo creo que deberían de emplearse en el día a día todo el mundo. Sí, 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 yo también. Además, yo creo que estoy segura que estas guías además van a ir cambiando. O sea, de aquí al año que viene, pues viendo las limitaciones que tienen, seguro que va a haber un cambio dinámico y se van a incorporar y se van a reformatear de otra manera para que pueda copar todo tipo de lesiones más frecuentes, como estas que es un dilema clínico cada día, la diferenciación de la metástasis prostática del foco de enostosis, que no está reflejado y es muy frecuente. O sea, yo creo que irán cambiando, pero sí, yo creo que es un poquito todos hacer difusión y también son guías muy recientes, de un año, y ahora es cuando se están un poco popularizando, ¿no? Y haciendo la difusión. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, los retos del futuro para mejorar la implementación de las escalas von Rath, yo creo que es una mejora. Sí. Eva quería comentar, ha levantado la Ah, mano, sí. no sé si quiere decir Perdón, algo. es verdad, sí, perdona, que no te he visto. Sí, Yo dime. creo que además es un tema que Kai conoce muy bien, que también lo ha comentado. Entonces, hay dos cosas que creo que si de todas las guías tuviéramos, sobre todo en la de von Rath, de la SSR, que quedarnos con dos mensajes, yo creo que uno sería lo de el islote óseo, que no estamos un poco muy de acuerdo, pero otra cosa que sí que yo creo que estamos muy de acuerdo y que nos ayuda mucho a diferenciar focos de médula ósea grasa, y esto en resonancia nos ocurre muy bien, y creo que ya Kai nos lo puede un poco contar, es lo importante que es el fase y fuera de fase y la utilización de al menos una vez de la secuencia Dixon, y que por favor, si se hace secuencia Dixon, que se carguen las 4 fases, que creo que es eso de las perlas, si yo dijera cuál es una de las perlas del von Rath de la SSR, sería esa, y Kai creo que nos lo puedes explicar mucho mejor que yo. Sí, sí, bueno, como ya también he comentado y gracias Eva por incidir en este tema, porque bueno, pues hoy en día es clave y sobre todo porque, como tú muy bien dices, o sea, cada día hacemos más secuencias y bueno, lo importante de hacer secuencias es que las sepamos interpretar. Con lo cual, bueno, si uno hace el Dixon, bueno, lo ha de hacer con todas las garantías de tener las 4 imágenes y saberlas interpretar, y lo fácil que es simplemente coger el fuera de fase y sin tener que cuantificar incluso, aunque se puede hacer para acabar de decidir, pero la utilidad y esto sí que es un trabajo bueno, en este caso para los residentes, porque evidentemente hemos de ser concluyentes en nuestros informes y lesiones que claramente hoy en día ya las podemos dejar determinadas y no indeterminadas, como muchas veces sucede, porque o no nos hemos mirado bien el fuera de fase y simplemente ya damos el informe como posible lesión en nuestra conclusión, con lo cual este sí que es un trabajo para los residentes, para que sepan definir claramente con las imágenes que tenemos y la resonancia, evidentemente, tantas imágenes, pero debemos ser más concluyentes de lo que muchas veces somos si nos interpretamos las secuencias que hacemos. Sí, sí. Este es un objetivo importante.
Sí, sobre todo tener conocimiento de las posibilidades que tienes de hacer secuencias en resonancia y saberlas utilizar en cada momento. Porque yo lo que veo que al final se hace un poco todo así estandarizado, venga, T1, T2, WhatsApp, y ya está. Pero yo creo que eso hay que sacarle partido a todas las posibles secuencias que tienes y saberlas utilizar en cada momento. Luis Bueno, García. Anabel, no, bueno, lo digo porque como está en relación a lo que estamos hablando, Sí, acaba de ponerse una pregunta que, bueno, sí, creo sí. que yo creo que es útil Te la iba a porque... leer, te la iba a leer Vale, vale, ahora. Sí, sí. sí. No, porque, bueno, con esto del fase fuera de fase, bueno, inicialmente siempre ha sido el T1 fase fuera de fase, pero hoy en día precisamente la utilidad de casi con un T2 Dixon, es decir, con fase fuera de fase, que también, aunque no es exactamente equivalente del todo, pero sí que a efectos prácticos podemos considerar que hacer un Dixon T2 es absolutamente igual de práctico o incluso más, porque hay estudios que hoy en día, con una única secuencia Dixon T2, únicamente puedes determinar y dejar de hacer ni T1s, ni STIRs, ni T2. Es decir, hay estudios, bueno, del grupo de Frédéric Lecouvet, que es un poco uno de los eminentes, ¿no?, en médula ósea. Ellos tienen ya estudios en única secuencia Dixon T2 que con esta única secuencia tú puedes ya dejar de hacer ni T1s, ni STIRs, ni T2s. Y evidentemente con una difusión, pero incluso sin difusión y con un T2 Dixon, hoy en día, porque todos sabemos que el Dixon T2, pues tienes la supresión grasa, encima tienes fase fuera de fase, con lo cual lo tienes todo. Y no tienes el T1, que aquí a veces es imprescindible, ¿no? Pero bueno, lo digo un poco porque un T2 Dixon hoy en día también en un manejo, ¿no?, de rutina podría ser única secuencia casi. Aunque el T1 es imprescindible también en la médula ósea. Sí, 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 a mí también me gusta. Lo utilizan casi siempre para controles de mieloma. La Exacto. gente de No, no, por controles esto de digo, mieloma utiliza el solo grasa para la detección de nuevas lesiones. Mm. Hombre, si no tienes disponible Dixon, que ahora es básicamente difícil en las máquinas, pues en tu fase y fuera de fase, en médula ósea, cualquier cosa, lesión que tengas, puede ser súper útil. Pero la mayoría de máquinas ahora tienen disponibilidad de Dixon. Entonces, como dice Kai, pues tienes más información en una única secuencia. Entonces, pues merece la pena. El doctor Mayayo de Zaragoza, que lo conozco, dice que si crees que deberían de fusionarse los dos sistemas. Los BONRAS deben de pasar por una unificación de estos dos sistemas. Y no diferenciar uno para incidental, otro para... ¿Qué opinas tú? Bueno, yo, bueno, como también, bueno, Eva está también muy implicada en esto, pero yo, uno de los motivos de que bueno, que me impliqué en el Bone Rats es porque, bueno, yo desde hace 3 años estoy organizando un curso de los RATs en resonancia, igual, bueno, los desconozco, que hace 3 años lo organicé en Girona, hace 2 años lo organicé en Trento y el año pasado lo hicimos en Porto. Y bueno, la próxima edición, este curso lo hacemos siempre la primera semana de noviembre con todos los RATs. Hay 12 RATs de resonancia descritos y evidentemente pocos implantados. Y de aquí que cuando organicé, fijaros que organizo en el 2022, en abril en Girona, el curso, y cuando estaba haciendo el programa, de repente veo que aparece, bueno, que había ni dos RATs, pero aparece el Bone Rats como tal, que es el de la SSR. Y el que vino precisamente fue el doctor U, que es uno de los, bueno, que como veis, y él vino a explicarnos el Bone Rats, que fue el inicio, aún no había el de la radiología simple. Cuando el año pasado aparece el Bone Rats del ACR, claro, yo le digo al doctor U, oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué ha pasado? Digo, aparece el Bone Rats del ACR con el mismo nombre y entonces, bueno, Elia me dijo que, bueno, que era una discusión que tuvieron y que lo hicieron en el ACR prácticamente sin
bueno, sin tener en cuenta, con lo cual aquí para mí es complejo, porque ya si se hace un Monrad sin tener en cuenta, como quien dice, ¿no? Que lo podían haber hecho ya de inicio, probablemente, es decir, hacer una segunda versión y hacer, ¿no? Como muy bien Esteban está comentando, de tener, ¿no? Como dos opciones, ¿no? Y esto también. Pero yo como, bueno, por lo que me contó el doctor Wu, que es, como digo, del comité, porque este comité es de 12 personas que fueron los que analizaron y en consenso, ¿no? En este caso, hicieron el Bonrats. Pero por lo que a mí me dijo ya en su momento, difícilmente yo creo que ahora va a haber una unificación. Si lo que hubiera sido muy útil hubiera sido que desde un buen principio los dos comités, como quien dice, se hubieran, ¿no? Unificados. Si ya no se hicieron de entrada, difícilmente yo lo veo, ¿eh? Pero bueno, vamos Yo a creo que ver. a lo mejor Y porque trabajar en paralelo, sí. las preguntas son muy diferentes también, ¿no? No, sí, sí, pero Uno se bueno, lo que basa más en dice, lesiones incidentales y el otro es sí, cómo sí, analizar una lesión ósea. Yo creo que son dos preguntas y que hay veces que si intentamos mezclarlo todo, no, sí, sí, sería tan sí, lo veo complejo complejo. que Sí, yo creo que se nos pondría, yo qué sé. Yo sí, sí. recuerdo hace poco leer un artículo que no me acuerdo, que intentaban diferenciar de forma automática, también con un sistema de puntos, tumor cartilaginoso atípico de condrosarcoma grado 2. Entonces, diferenciaron y la gente tenía que hacer unas tablas con puntuaciones. Cuando analizaron el resultado de las puntuaciones, fallaba con el diagnóstico histológico. Sin embargo, en cada uno de los parámetros, cada uno de los radiólogos, todos eran expertos, tendría que analizar si era un condrosarcoma grado 2 y un tumor cartilaginoso atípico. Y en realidad estaban analizando los mismos parámetros, pero luego es verdad que las lesiones óseas a veces son complejas porque hay muchos intermedios. Entonces, el resultado de lo que ellos decían un tipo o el otro acertaban prácticamente siempre. Sin embargo, si veías la puntuación de lo que habían los mismos puntuado, no se acertaba. O sea que también hay algo de Aunt-Mini que en el cerebro ocurre para las lesiones óseas que es más complejo. Sin embargo, pues muchas de estas cosas sí que se pueden analizar. Entonces yo creo que estamos analizando dos preguntas diferentes y que a veces es difícil complementarlas. Sí, sí, sí. Hombre, yo tener una guía así para lesiones incidentales, radiólogos generales que están mirando un TAC de abdomen y ven una lesión y no saben qué hacer. Si estamos nosotros, pues nuestros compañeros nos vienen a preguntar, pero muchas veces hay gente que está, bueno, pues que no tiene un radiólogo de músculo esquelético, entonces, pues yo creo que va bien, ¿no? Saber si la controlo, no la controlo, no le doy importancia, o lo que pasa es que en la que hay, pues yo creo que hay que implementarlo un poquito más, ¿no? Como hemos visto, sobre todo por la alta frecuencia de lesiones esclerosas que siempre genera duda en pacientes prostáticos. Eso es uno de los temas que tendrán que añadir. Pero bueno, a mí me parece bien hacer esa pequeña diferenciación. Y así para un poco como para acabar, inteligencia artificial, ¿la veis? ¿Sabéis si hay algún grupo que está trabajando a la hora de hacer el análisis de lesiones? O, Bueno, hay algún sistema de inteligencia artificial dedicado a placas simples donde valora la lesión ósea. Pero ahora mismo la verdad que yo el que conozco no es malo, pero no va bien, porque da muchos falsos negativos y también da falsos positivos, ¿no? Entonces se está trabajando, pero todavía hay un campo de desarrollo bastante importante, ¿no? Porque sobre todo pasa por alto lesiones, ¿no? Entonces eso es lo que no puede consentir a un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Que tenga falsos negativos. Yo no sé si alguno de ustedes conocéis algún otro. no sé si a lo mejor sería más fácil una buena lectura, introducir los datos de la buena lectura y que te salga automatizado las posibilidades, más que a lo mejor el análisis directo. De momento, no sé, como idea. No sé, alguna pregunta, alguna aclaración más, no sé, algún punto que
que queráis destacar. Yo incidí otra vez en el proselitismo. Para mí creo que es lo más importante de esta charla, ¿no? Difusión e intentar que en el día a día que no se quede en una charla, sino que lo apliquemos en el día a día. Sí, sí, un poco, bueno, supongo que os pasa, bueno, tampoco es habitual, pero bueno, no deja de ser que algunas resonancias de columna lumbar, la indicación es porque ha habido un informe que un angioma vertebral se le ha puesto en el informe seguimiento de un angioma vertebral. Esto, bueno, no sé si, pero Sí. esto de forma, y con lo cual, claro, pues todo pasa también un poco por aquí, ¿no? Porque, claro, si un clínico recibe un informe de que hay que hacer seguimiento de una angioma vertebral, claro, aquí está un poco ¿no? el problema, porque si ponemos en el informe, pues no, tiene una angioma vertebral, pero claro, esto es una lesión que no requiere de ninguna otra actuación, pues esto es definitivo. Y aquí es donde también el trabajo de hacer informes concluyentes y un poco el objetivo es un poco las guías estas, ¿no? Que en base a puntuaciones saber claramente si es una lesión que no hay que hacer nada. Sí, bueno, y cualquier imagen, bueno, la guía puede ayudar. Placa simple, eso es fundamental. Yo ahora mismo estoy recordando también un caso que lo dieron como un infarto óseo en una paciente jovencita de 20 años y tenía un absceso de Brody. Entonces, ya no es un tumor, pero claro, lo dieron como un infarto. Entonces, claro, hace falta experiencia y a la mínima, pues yo creo que estas guías va bien para que no se nos pase por alto lesiones, sobre todo que se pueda hacer una actuación sobre ellas, ¿no? Y no dejarlas como algo benigno y ya está. Una cosa importante, y lo acabas de decir, Ana, es que en realidad lo que estamos midiendo es el comportamiento biológico. Un absceso tiene un comportamiento biológico agresivo. No medimos malignidad, benignidad, No, sino claro, comportamiento sí, sí. biológico Exacto, benigno Sí, y sí. comportamiento biológico maligno. El comportamiento biológico maligno es igual de agresivo en infecciones o puede ser incluso más feo que en tumores agresivos. Ojo, porque eso a veces es una cosa en el hueso se mide comportamiento biológico agresivo. Sí, sí, yo a los estudiantes de medicina no les hablo de benigno y maligno, les digo, ¿esto es agresivo o no es agresivo? Cuidado, o sea, que sea agresivo, sea lo que sea, hay que ir por ello, no sé. Bueno, son las 9:03. Si no hay más preguntas, damos paso al doctor Pedraza. Muchas gracias, Anabel. Gracias por tu excelente moderación. También gracias a Pepe, a Eva y a Luis por su colaboración como expertos. Y Kai, yo creo que ha sido una sesión maravillosa, muy docente. Muchas gracias. Yo siempre hago un pequeño resumen. Yo creo que aparte nos has dicho las luces y sombras de las dos guías por RATS y sobre todo nos has puesto deberes. Nos has dicho que tendríamos que intentar siempre valorar las lesiones óseas con placa simple. Nos has hablado de medir las lesiones siempre con las peculiaridades que puede tener en las pacientes con próstata, de próstata, y también nos has hablado del TEDOC Dixon. Y sobre todo nos has dicho que todos nos tenemos que implicar en hacer difusión y que al menos los residentes, hombre, lo supieran y estuvieran formados, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Kai. No, bueno, el resumen también que ha sido un poco lo que hemos estado discutiendo, que implantar una guía no es fácil, si encima hay dos, pues también la dificultad aumenta, pero como los dos escenarios son muy distintos, pues yo creo que sí que es un objetivo que, bueno, pues que cada servicio, pues, y empezando ¿no? por los residentes, que cualquier informe de una lesión incidental, pues que al final concluyéramos con una categoría bone rats y cualquier placa simple también, si proporcionamos el bone rats correspondiente, pues yo creo que poco a poco, si vamos viendo ¿no? que se va implantando, pues el objetivo yo creo que se puede conseguir. Este sería un poco la conclusión final. Perfecto, pues muchísimas gracias y seguiremos contando contigo en próximas sesiones. Simplemente Oye, comentar Kai, a perdona, vosotros. Salva, Adelante, perdona, Pepe. Sí. ¿Quieren saludar a Kai? Hey. Hombre, Ariadna, ¿qué Hola. tal? Aquí. Hola.
Muy sí. bien. Saludos. Perfecto. Saludos aquí. Pues perfecto. Pues simplemente recordaros a todos que mañana tenemos a la sesión de Flavio Cecoarino del Hospital del Mar y del Hospital Sant Joan de Déu, que nos hablará de imagen multimodal en el embolismo pulmonar. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Kai, gracias, Anabel, gracias, Pepe, gracias, Eva, y gracias, Luis. Y gracias, Dani. Un saludo a Chao. todos. Nos vemos. Gracias. Un Chao. abrazo, feliz año. Feliz Gracias. año. Adeu. Chao.